y bienvenidos a Como Cognito Fist, tu anfitriona Princesa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Seguimos en la revisión de este libro, propiedad de, obviamente, de Michael Salla, que está muy interesante hacer mis apreciaciones y contarles todo lo que él comenta, que ya lo venimos viendo en diferentes partes de este libro. Cómo fue paso por paso en el conflicto segundo con el señor del bigotito y desde la primera conflicto mundial, que todo esto se empezó a orquestar, el papel que tuvo María Orsic y obviamente cómo los nazis fueron a dar a la Antártica. Sobre todo, paso por paso, cuáles eran los fines. No solamente era producir armamento o estar en contra de el país vecino de arriba, sino también podemos viendo una problemática global por intereses, dinero de por medio, ambición y nada que beneficiara a la humanidad. Creo que hasta ahí quedamos claros en eso, ¿no? Entonces, voy a continuar con lo que sigue y que pues bueno, yo sé que este tipo de libros no es para toda la gente, es para gente que realmente quiere estar enterada de lo que sucedió con un nivel un poquito más alto, dejando las charlatanerías a la gente parafernaliosa que supuestamente conoce muchas razas extraterrestres pero nunca pregunta de dónde son, ¿verdad? O aquel parafernalioso que dice que voló a la Antártica porque le dijeron los sumitas, o porque los sumitas se conectaron con ellos a través de la plataforma de Twitter. Dejémonos de idioteces, esa es la verdad. Y aquí pues de lo que trata es de investigar, llegar al fondo, teniendo estos libros a nuestra disposición y pues obviamente interpretado, porque estos libros desgraciadamente no existen en español. Bueno, voy a continuar también diciendo que a través de nuestro código QR puedes escanear Mercado Pago, el corazoncito de la supergracia, suscribirte y darle clic a la campanita, porque en ningún lado vas a escuchar este tipo de información. Bueno, vamos a empezar que en 1943 Donitz se reporta que él hizo su primera declaración diciendo lo siguiente: el submarino alemán y su flota está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo una tierra que también ellos le denominaron Shangri-La, que ya saben que Shangri-La es como la tierra prometida y ese tipo de cosas, y es una fortaleza que no se puede penetrar. En la segunda ocasión fue en 1944 cuando se revelaron los planes que iban a tomar lugar para relocalizar o mover de lugar, para que se entienda, al señor del bigotito. Así que podría tener nuevos esfuerzos para su primer 200 años del Reich o del Reich. A veces se me olvida cómo pronunciarlo bien. La naval alemana lo que hacía era acompañar en una gran tarea porque ya tenían miras hacia el futuro. La naval alemana sabe que había varios lugares escondidos en el océano y es por eso también que era como alguno de los planes de llevar al Führer a un lugar seguro, porque pues obviamente estos líderes todos corren peligro, pero más por todas las cosas que hizo en esa época, ¿no? Y debería necesariamente levantar en lo que sería la oportunidad para trabajar en sus planes finales. La referencia de Donitz, este alemán que era de conocimiento naval, de que todos estos lugares escondidos en los océanos mostraban una vez más cómo el centro de la naval tenía operaciones enteras en la Antártica.
Finalmente, los dichos de Dönitz en este conflicto de Nuremberg y un juicio criminal, claramente se identificaba que la Antártica era un lugar donde por ahí los alemanes tenían estas, digamos, supuestas avanzadas tecnologías y que estas se habían movido del lugar, vamos a decirlo así, por una flota, dicen que muy grande, de la naval. En este juicio, él obviamente se puso a hablar que había una fortaleza que no era fácil que la vulneraran, que era como un oasis, como un paraíso en medio de el hielo eterno. Un australiano bastante famoso mundial y un cartógrafo y artista denominado Henrik C. Beran, que era un profesor, proporciona muchas pruebas emocionantes de las declaraciones de Dönitz. O sea que siempre ha habido material, pero esto no lo vas a ver en televisión y no lo vas a ver con los youtubers parafernaliosos que no se ponen a investigar ni a leer libros. Y bueno, las declaraciones pues eran enteramente plausibles. Beran trabajó con la Sociedad Geográfica Nacional a principios de 1966, después en la Universidad de Columbia y de la Naval de nuestro país vecino de arriba, creando mapas de este pues suelo oceánico. Muy interesante, ¿verdad? Lo que uno se empieza a dar cuenta. Ya entrando un poquito en años, para 1972, pues se hizo un mapa de la Antártica, cómo se vería sin ese manto de hielo. Notablemente, pues se empezaron a ver que podría haber pasajes o caminos bajo el agua que podrían correr por todo el continente. Este mapa distinguido sostiene que existían rutas naturales en los cuales los submarinos pues podrían hacer ahí su viajecito bajo el hielo a distancias considerables. Bueno, para estos nazis pues era su fortaleza que no podían vulnerar tan fácilmente y que tenía un sistema natural de cavernas que estaban enterradas bajo casi 2 millas de hielo. En este lugar, imagínense, 2 millas es un fregonal. Un mapa recientemente detallado de lo que hay ahí o se alberga bajo esas capas de hielo de la Antártica fue proporcionado por una fundación de Estados Unidos Nacional de Ciencia y esto data ya más acá, que sería en el 2013. Teniendo un sistema de ríos extensivos y lagos que se encontraron bajo esas capas de hielo. Una vez más se afirmaba que era plausible que se podía navegar debajo de la Antártica, o sea, debajo de esas capas de hielo, para que se entienda. Justamente como William Tompkins y Corey Goode describieron, nada más para que se den una idea de lo que hablamos, que obviamente pues es un entero continente y que pues obviamente están esos mapas que nos los enseña Michael Salla en su libro. Entonces ahí te das cuenta que desde siempre han escondido muchas cosas de la humanidad porque pues a ellos les convenía. El almirante Dönitz dice que hay más documentos que pueden apoyar todo esto, proporcionado por un supuesto submarino alemán y de un personal después del conflicto que saca todo este tipo de documentos, donde da instrucciones detalladas de estos submarinos. Los capitanes pues investigan estas bases en la Antártica a través de pasajes secretos.
ahí nomás. ¿Y qué más tenemos por aquí? Hay una construcción secreta y que pues abastecía envases de la Antártica a través de la flota submarina llamada Kriegsmarine o de la Marina Kriegs. El almirante Dönitz trabajó pues, muy de cerca con este almirante que hemos venido tocando en estas etapas llamado Canaris. Cuando el señor del bigotito, ahora sí que liberó una publicación suya de Canaris como jefe alemán de inteligencia militar y servicios, que se llamó Abwehr. Ya saben que estos nombres alemanes no se me dan. Y transfirieron ese control a Himmels SS. Todo esto surgió ahí en el mes de marzo de 1944. Dönitz fue reasignado a Canaris para un servicio exclusivo de la naval. Canaris ahora se concentraba en apoyar a gran escala este movimiento de recursos y de personal para empezarlos a meter ahí en instalaciones de la Antártica. Estamos hablando del 1 de julio de 1944, señores, que Canaris fue señalado por el señor del bigotito para que él tuviera un personal especial y de cuestiones de pues conflictos, a veces no se pueden decir aquí las palabras, ustedes saben, de anticompra y de medidas económicas. Acuérdense que también en esas épocas, haciendo estos conflictos mundiales, se beneficiaban con el armamento, no importara que perdieran vidas, pero ellos seguían amasando, ¿no? Lo que querían, dinero. Más aparte, imagínense desarrollando tecnología inversa. Donde se concentraron operaciones de los vuelos de El Águila, que se transferían en activos industriales de la capital de los nazis a lugares que eran neutrales. Y en la Antártica, ¿por qué no? De acuerdo con Michael Müller, autor de una biografía de autorretrato de Canaris, después de que fallaron de que le dieran sus pumpunazos, fue un intento en contra del señor del bigotito. Esto sería el 20 de julio del 44. Canaris estaba implicado como el fundador espiritual de un movimiento de resistencia. Pues sí, cuando hay ese tipo de cosas hay divisiones, hay que decirlo, y están los buenos, supuestamente, los malos o los rebeldes en contra de los malos. Hay que entenderlo así. Y entonces él sería arrestado 3 días después y después su personal encontró un diario a principios del mes de abril de 1945. Ahí él anotaba todo lo que venía sucediendo y bueno, pues le dijeron, ¿qué crees? Pues no vas a estar aquí en esta tierra para contarlo. Así es que le dieron collarín el 7 de abril en el campo de concentración Flores-Wenger. Claro, también tenemos que decía William Tompkins, que él contradice este escenario y dice que los espías de la naval de nuestro país vecino de arriba reportó que todo era una charada. O sea, pusieron un escenario para que se entienda. Canaris secretamente fue llevado a la Antártica para tener el rol principal o el papel principal en dirigir operaciones futuras en la Antártica.
si mandarlo supuestamente a Canarias al fresco bote era un escenario brillante para dirigir, ahora sí que para dirigir la atención a otro lado. La atención de Aliet fue más allá o más lejos de su papel crítico en montar y hacer entregas sobre lo que respecta de estas bases que estaban ahí en la Antártica. O sea, cada quien tuvo un papel en especial y en específico, pero cuando ya no les convenía, entonces decían, bueno, vamos a fingir que te vas a pelar de gallo para otro lado. Mientras tanto, tú en secreto te me vas a la Antártica y nadie pues va a sospechar que allá estás trabajando para mí. Así se las gastan, fíjense. ¿Y desde qué tiempos? Desde el segundo conflicto mundial. Y estas bases fueron establecidas por las sociedades alemanas. Cuando dicen, qué barbaridad, ¿verdad? De lo que se viene enterando uno. Las compañías alemanas y la producción de platillos voladores, o sea, cómo comenzaron a hacer todo esto. Simultáneamente, estos platillos voladores y sus programas se desarrollaron en la Alemania nazi y ocuparon Europa y otras en Antártica. Estos programas se coordinaron durante el desarrollo y un proceso de construcción para la creación, fíjense nada más, 30 prototipos, o sea, no estamos hablando de 5, o sea, se fueron a 30, que era fabricar estos platillos voladores que tuvieran tecnología antigravedad. Y sobre todo que los espías navales reportaron sobre lo que explicaba Tompkins en esa época. Dice, ellos construyeron estos prototipos, te lo cito textual, en Alemania para construir unos pre-prototipos, algo en lo cual ya estaba listo para que se produjeran en la Antártica. Ellos pusieron estas cosas en producción en los países por toda Alemania, ocupando también Europa, obviamente, y continuaron construyendo vehículos similares en la Antártica. Muchos autores, no solo Michael Sala y otros que hemos revisado, han analizado estos reportes de los platillos voladores nazis y que pues sí, a lo mejor aquí en Google podemos encontrar fotografías antiguas en las cuales vienen tituladas bajo conspiraciones o teorías de conspiración. Y bueno, de hecho, sí hubieron reportes sobre el desarrollo de estas naves en instalaciones clasificadas. Henry Steven y su libro El Señor del Bigote y los Platillos Voladores, que sale en 2003, de numerosos reportes de periódicos y documentos oficiales que aparecieron o resurgieron o definitivamente lo sacaron para que la gente se fuera enterando. Stevens y otros autores también incluyeron estas entrevistas claves con científicos como Giuseppe Belluso y Rudolf Scherer. Simultáneamente, ellos salen al público como informantes o desinformantes, porque pues estábamos en la época de los 40. En el mes de marzo de los 50 sobre su participación en programas que tenían que ver con estos platillos voladores. ¡Ay, no más! Además, Stevens ha analizado todo esto en documentos del FBI que contienen entrevistas con testigos creíbles de tales naves. Esto puede ayudar a probar a que sí, los alemanes sí estaban construyendo todo esto y estaban involucrados y estaban haciendo pruebas. Entre estos documentos hay muchos que se involucra un inmigrante polaco que vivía en Texas
quien describe este tiempos de conflictos que había en aquel entonces, y él experimentó, vio este platillo volador alemán en un lugar seguro donde estaba cerrado todo esto en 1944, mientras él había llevado a cabo todo esto en Alemania, en POW, P-O-W. De ahí nos trasladamos al 7 de noviembre de 1957, donde había un teletipo, así se le denomina, en el FBI, y da todo un brevario de lo que era esta entrevista. En esta entrevista se avisa que mientras POW de Alemania, durante el 1944 se observó un vehículo que se describe como una cuestión circular, o de un círculo, para que se entienda lo que son la forma de los platillos voladores, y 75-1 de 100 yardas en diámetro aproximadamente, 14 pies de altura del vehículo, se observó lentamente que se levantaba verticalmente y a una altura suficiente, que eran 15 pies de la pared, y para moverse lentamente de forma horizontal, una corta distancia de vista. Y sí, Michael Saul aquí enseña un documento, ya saben, con las líneas tachadas, de lo que es estos documentos, obviamente escritos a máquina, y lo que ya venían ellos, pues, entre cortinas, digámoslo así, archivando. Adicionalmente, la Corporación de las Tres Letras, sí, dijo, mira qué interesante, y empezó a poner interés en lo que sería también periódicos extranjeros, reportando lo que eran estos objetos voladores y que la gente pues los estaba viendo. Más específicamente, el desarrollo de la Alemania nazi de tal nave. En uno de los documentos de la Corporación de las Tres Letras, que data, fíjense nada más, del 12 de enero de 1954, da un reporte de esta ingeniería alemana. George Klein revisa todo esto sobre proyectos diferentes que tienen que ver con los objetos voladores no identificados, y trabajó para la Alemania nazi. O sea, siempre ha habido, ¿para qué nos hacemos tontos?, un contubernio, y no solo en el pasado. Todas las naciones hoy en día deben de estar involucradas escondiendo muchas cosas. No solo Estados Unidos y Alemania, Rusia puede seguir escondiendo cosas, China ni se diga, para tantos desarrollos que tienen hoy en día. Pero es bueno saber las cuestiones históricas. Un periódico alemán, que no se identifica más allá, había publicado una entrevista con George Klein, un ingeniero famoso alemán y un experto en naves, describiendo que la construcción experimental de estos objetos voladores estaban siendo llevados a cabo desde 1941 al 45. Él declara que él estuvo presente cuando en el 45 él primeramente se subió y piloteó este objeto, y él se dio cuenta que alcanzaba una velocidad de 1300 millas por hora en 3 minutos. Los experimentos resultaron en 3 diseños. Uno diseñado por Miete, que era una nave en forma de disco de 135 pies en diámetro
el cual no rotaba. Otro diseñado por Habermas y Schreiber, que consistía en un anillo grande rotando en el centro, en el cual estaba redondo y que pues había una cabina para el personal. Y luego dicen que no hay información con documentos. Ahí el asunto, miren. Ahí están los documentos que Sala viene presentando aquí en su libro, y que pues ahí nos probará de que existen y que pues no son invenciones. Pero mucha gente quiere seguir esperando a que salga en la televisión, porque si se los dice la televisión, probablemente sea cierto, ¿verdad? Pero ahí está la información, solo hay que buscarla. Siempre les he dicho. Lo que presenta en este documento del FBI y en los reportes de los periódicos, se demuestra que los alemanes sí desarrollaban varios platillos voladores en naves, y era parte de un esfuerzo mientras estaban con el conflicto segundo mundial. Y las fuentes dan un montón de información sobre el desarrollo y los prototipos que se empezaron a probar, pero poca información sobre si estos programas tuvieron éxito o no. De hecho, la conclusión emerge de documentos oficiales y reportes de periódicos que los alemanes habían fallado en desarrollar cualquier prototipo de nave que podía ser exitosa y operada, y se dejó todo esto por el esfuerzo del conflicto. Información a todas luces de programas alemanes de naves y las compañías involucradas y producciones que se hacían con modelos para ver qué les pegaba. Esto es debido a agencias de inteligencia tanto de la OTAN como las naciones de Warsaw en pacto, manteniendo documentaciones oficiales que podrían mostrar cualquier éxito de los alemanes. Esta situación cambió de forma dramática y subsecuentemente en eventos que llevaron al pacto de Warsaw, que fue en el 25 de febrero, fíjense, más para acá nos vamos todavía, que sería 1991. ¿Por qué tanto interés, no? En firmar pactos y supuestamente no había tenido éxito el proyecto desde los 40. Los documentos de inteligencia fueron sacados y se vendieron por lo más alto por operativos de inteligencia. Y bueno, esto fue para sobrevivir financieramente hacia el caos que emergía del colapso del sistema comunista. Uno de los miembros del Pacto de Warsaw, fíjense que fue Bulgaria, y miembros de las ciencias académicas que podrían de hecho entre todo esto aprovechar operativos de inteligencia, que los cuales estaban muy puestos para disponer cualquier cosa relacionada con la ciencia. ¿Por qué no? Obtener estos documentos y tenerlos en su posesión. Vladimir Terziski, un ingeniero entrenado y físico, fue exmiembro de la Academia de Ciencias de Bulgaria. Después, curiosamente, se fue al país vecino en el 84. Él dice que en el 91
él se dio cuenta de que sí, había documentos que habían sido pues filtrados y un documental de los archivos de la SS de los nazis con diferentes tipos de naves de platillo volador construidas en el país de Alemania, ¿por qué no? Basados en la película de Terzinski, el cual él mostró en seminarios públicos. Esto sería en el año 1992. Y todavía aquí en Latinoamérica siguen gente parafernaliosa grabando navecitas y dedicando navecitas a lo idiota. Algunas a lo mejor ya estas son creadas con inteligencia artificial a estas alturas del partido, con tal de sostener mentiras y sin comprobar ni sacarte documentos de nada, nomás porque se dicen ser contactados y hay que creerles de buena fe. Ahora bien, muchos documentos comenzaron a circular describiendo las pruebas y la realización de prototipos de objetos voladores exitosos en la Alemania nazi. Uno de los documentos describe el número de diferentes naves Jaunebú y Brill construidos en estos esfuerzos de estos conflictos con el señor del bigotito. El número de pruebas de vuelo y sistemas de propulsión pues ya estaban a la disponibilidad. Todas estas naves se ensamblaron en locaciones remotas de Alemania designadas. Una de ellas fue Hamburgo, la cual después fue reducida a Jaunebú, en el cual estos prototipos tuvieron éxito. Hágame usted el favor. Y entonces tuvieron sus designaciones. De acuerdo con el investigador de objetos voladores no identificados históricos, que es Rob Arndt, de Hannoverburg, de este sitio, escogió en 1935 por la Sociedad de Thule. Pero ¿qué creen? En el 42 este lugar fue abandonado debido a que hubieron cosas que cambiaron con la situación del conflictazo mundial. Desde que Brill 1 fue el primer platillo volador que fue desarrollado por la Alemania nazi, se llamaba Brill 1, repito, pues, ¿qué creen? Pues empezaron a hacer más ensamblajes y se menciona, hay por lo bajito 17 naves en el documento que les hicieron pruebas y volaron como 80 veces. En sus lecturas, Terzinski discute que sí se hicieron pruebas para ver si estas cosas funcionaban o no, que era el Brill 1. Y de acuerdo con detalles contenidos de estos documentos que se muestran de la SS, pues dicen que sí, el Brill 1 era el primer disco de Jägerhunter. Se construyó en 1941. La primera vez que vuela esta nave fue en el 42. Se vio que subió 11.5 metros de diámetro y tenía solamente un piloto y podía alcanzar los 2.900 kilómetros por hora o 12.000 kilómetros por hora. Voló con un domo de metal al primero, pero subsecuentemente hubieron versiones que hicieron pruebas y se hizo que el mejor que tuviera metal
le pusieran vidrio, como una especie de domo. Y ahí podían caber 2 personas. Este vuelo y su duración era de 5.5 horas. Se planeaba esta nave con 2 que se llamó MK-108 Cannon más 2 MG llamado Platillo, para que nos, ahora sí que nos desviamos de lo que conocemos como idioma. 17 de estas naves se construyeron y se hicieron pruebas entre el 42 y el 44 con vuelos. Eran 84 y aquí está el diagrama. De cómo hicieron estas pruebas. El siguiente documento, que es de estos nazis del SS, declara que Jaunebú-1, esta nave, se construyó y se probó 52 veces. De acuerdo con Terzinski, su información del Jaunebú comenzó sus pruebas de vuelo en el 39, en el cual Rob Arndt o Arndt lo explica. A principios de que se empezó a construir esta nave Jaunebú, en la cual había 2 prototipos que eran construidos y estaban de su diámetro, la medida era de 25 metros. Podía tener un personal de 8 y bueno, su velocidad iba de 4.800 kilómetros por hora, pero no podía elevarse, o sea, iba a una altitud baja. Además, tuvo una máquina que alcanzaba los 17.000 kilómetros por hora en vuelo, y este vuelo podía durar 18 horas. Para resistir estas temperaturas increíbles de estas velocidades, tenía que tener una armadura especial llamada Victalen, que fue la pionera del SS y específicamente de la metalurgia, para ambas de Jaunebú y la serie de Brill, de estas naves en forma de disco. El Jaunebú tenía doble en todo este recubrimiento de Victalen. Los primeros modelos también intentaban que se probaran, y esto era en instalaciones que tenían para hacer estos experimentos. El gemelo era de 60 mm de Kraftstrahlkanoe, que se llama KSK, mejor lo llamamos KSK, y el cual operaba con una especie de motor para que encendiera. Se sugirió que el rayo de esta arma se podía hacer con láser, pero no fue así. Dice aquí Sala, y yo creo que también en el 2018, por mucha información que él buscó, no la tenía toda, porque él nos dice, hay que buscar más información de esta aleación metálica que se llamaba Victalen, el cual solamente aparece en fuentes que pueden ser rastreadas, y llegamos otra vez hacia el nombre de Terzinski. Por lo tanto, Henry Stevens investigaba sobre estas aleaciones avanzadas metálicas que estaban siendo producidas, y estos proyectos avanzados de Alemania. Él encontró evidencia sustancial
de un metal esotérico y aleaciones tales como el imperbarium y el lubricium, que son producidos en algunos donde fueron llevados por el país vecino de arriba. Y esto fue estas aleaciones que tuvieran más desarrollo. Qué interesante. Y todos se hicieron estos desarrollos en instalaciones clasificadas. Stevens cita que los metalurgos de compañías que manejaban cuestiones aeroespaciales y que ya no fungían ahí, pero ya eran ex empleados del TRW, que era una parte norte del grupo Grumman, que se llamaba Northrop, el cual responde a preguntas sobre estos supermetales, que yo no los había escuchado, créanme, que estos metales existieran. De no ser que conociéramos nosotros, la población en general, el oro, la plata, el cobre, el hierro y esto, pues estas aleaciones para mí también son desconocidas. Se crearon en la Alemania nazi. Es verdad que estos alemanes desarrollaron toda clase de aleaciones durante el conflicto. Después de ese conflicto, pues se las llevaron. Algunos de ellos fueron geniales y se las llevaron y se los dieron a TRW en número y todavía se comercializa. Imagínense, hoy en 2025, ¿qué otras aleaciones no han hecho y que pues las tienen a disponibilidad de armamentos para cuestiones bélicas, no para cuestiones para ayudar a la humanidad? Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, ellos no querían darle crédito a los alemanes. Sí vale la pena recalcar que William Tompkins, quien trabajó en TRW del 67 al 71, dice que los alemanes sí fueron ayudados por los reptilianos, por estos extraterrestres, en proyectos avanzados aeroespaciales, incluidos metalúrgica. Consecuentemente, compañías alemanas de aleaciones, tales como Thyssen, AG y Krupp, que estuvieron muy altamente involucradas en desarrollar aleaciones de metales únicas para estos programas de espaciales o de estos objetos voladores para que pudieran volar, ¿verdad? Y todo fue comercio en secreto o clasificado hasta el día del 2018. Todavía se mantenía esto en secreto. Y yo creo que todavía de aquí a que se destape. Los metalurgistas o metalurgos de TRW expresaron importantemente que en 1999 Thyssen y Krupp se habían fusionado para formar los productores de estos metales de compañías gigantes llamadas ThyssenKrupp AG, y todavía tienen un papel principal en producción en programas secretos espaciales, comenzando por los alemanes que fueron y se establecieron en Alemania. Ahí nomás. Dice que hay que contrastar todo esto a gran velocidad, que como una nave exitosa de Han Nebu, que podía volar de 4.800 a 17.000 kilómetros por hora, era el modelo de George Klein, quien atestiguó y que fue probada en 1945. Y esta nave, que era de 1.300 kilómetros por hora a 2.200 kilómetros por hora, claramente era
una diferencia abismal entre lo que sí iba a funcionar y lo que no iba a funcionar en el desarrollo de platillos voladores, en sus prototipos y la investigación que seguía hasta su desarrollo. De acuerdo con Terzinski, un nazi de la SS, este documento de producción de los platillos, que era el Haunebu 72, fue construido e hicieron pruebas y esta nave voló 106 veces y se proporcionó detalles adicionales en sus actuaciones, como lo ilustra Arndt. Así es que pues estamos viendo que estaban haciendo lo imposible para una mente común posible. Y sobre todo con este desarrollo industrial, a decir verdad. En el 42, Haunebu 2 era más grande, ya tenía 26 metros de diámetro y estaba listo para volar, para hacer sus pruebas. El disco tenía una capacidad de que pudieran entrar 9 personas y podría también tener vuelo supersónico de entre 6.000 y 21.000 kilómetros por hora, con una duración de vuelo de 55 horas. Ambos y más allá se desarrollaron en 32 metros de diámetro, llamado Dostra, que sería Dornier Stratosphärflugzeug. ¿A qué nombres? Y tenía como en su escudo, como parte de calor, de 2 joules, se le denomina de Victalen. 7 de estas naves fueron construidas y fíjense, se hicieron pruebas entre el 43 también y 44. Esta nave hizo 106 vuelos. Terzinski había identificado estas plantas de vuelo llamadas Dornier Flugzeugwerk como una corporación alemana responsable por el éxito del prototipo Haunebu 2. Todo esto en el 44. Para el 44 sí había un modelo perfecto para el conflicto, que era el Haunebu 2 Dostra. Y sí, hicieron pruebas de estos prototipos que se construyeron y máquinas masivas que tenían varias historias de alto, y ya estas naves podían albergar 20 hombres y ya eran capaces de tener una velocidad hipersónica más allá de 21.000 kilómetros por hora. El SS había intentado producir todo esto de forma masiva. O sea, como si quisieran hacer hoy en día, digamos, tabletas de forma masiva que tuvieran super velocidad para conectarse a internet. Pero pues aquí estamos hablando de naves de vuelo. Uf. Y bueno, entre 1944 y 45 se escogió a Dornier. Dornier operó todo esto en privado en esta compañía de 1914 hasta 1996. O sea, siguieron detrás de la escena con todo esto. Y bueno, esto fue adquirido por Fairchild Aircraft Company en el 96 y eventualmente absorbida dentro de Airbus. Terzinski y sus documentos revelan, de manera que tuvieron éxito, que Dornier
era un modelo que se iba a poner en producción. Y esto es lo que nos muestran, lo que hemos visto hoy en día. Y que obviamente ya lo sacó, y te lo tengo aquí en el canal, este tipo como de modelo, díganme si no, en la publicación inglesa, que es más o menos lo que están pintando ese modelo. Hágame usted favor. También se hizo un modelo 3, el Jaunebu, en el cual Tenshinski pues saca estos documentos, y que era el único prototipo que fue construido y que se probó 19 veces. Y esto junta toda esta información de Tenshinski. Esto ya era de 71 metros de diámetro, el Jaunebu 3. Era un prototipo que se había construido después del cierre del conflicto con el señor del bigotito, y ya podía albergar 32 personas. La velocidad que podría alcanzar era de 7,000 a 40,000 kilómetros por hora, y tenía un triple Victalen, y se dice que su duración podría ser de 7 a 8 semanas. La nave fue probada e hizo 19 vuelos. Esta nave era usada para hacer evacuaciones. Era trabajo de Thule y de Brill en marzo de 1945. Hay que hacer una distinción importante de que puede ser un escape del planeta, porque su velocidad va de 40,270 kilómetros por hora a 25,000 millas por hora. Lo cual, este Jaunebu 3 era capaz de dejar la órbita de la Tierra. O sea, hasta dónde llegaron con estas pruebas. Es por eso que es la primera nave ya construida para dejar el planeta Tierra. Tenshinski explica que Brill y Jaunebu y sus modelos tenían propulsiones electrogravitacionales llamados el tachionator de Thule en engranes o de motores. Estos fueron primeramente desarrollados en 1939 por los nazis SSE-4 y su desarrollo, y fue parte de la Orden del Sol Negro, de acuerdo con Rob Arndt. Este grupo se desarrolló, y para 1939 pues ya empezábamos a hablar, bueno, ellos en secreto, sobre la gravedad electromagnética en motores. Lo que esto significaría ya estar hablando de energía libre en una maquinaria dentro de lo que sería una pareja de convertidores a un Van de Graaff en generación de banda, y un vórtice Marconi en dinamismo, con un tanque esférico de mercurio. Eso me recuerda, se dice que aquí en las pirámides de Teotihuacán, la parte de abajo está llena de mercurio. Ríos de mercurio. Tendría sentido que estos seres que visitaron la Tierra
su motor estaba hecho de mercurio y vendría siendo como su estación de gasolina, digamos. Tendría sentido por lo que dice este libro. ¿Qué más dice? Estos poderosos campos electromagnéticos afectaban la gravedad y reducían la masa, y se designó por Thule-Trieberg, que era trabajo que era fiable, y se les llamó Tachyyonator de motor 7, y fue instalado dentro del disco designado de Thule. Terzinski dice que para 1943 las compañías alemanas como Siemens y AG ensamblaban y construían estas líneas para producción en masa de el Thule Tachyyonator en ¿cómo se llama? En motores que pues ahora sí que encendían con lo que ellos llamaban que era el bril, y esto era de los platillos voladores de Jaunebú, los cuales prontamente dijeron, no, pues que los tenemos aquí, vamos a llevarlos a la Antártica, y eso fue lo que hicieron. Y bueno, este sería el motor. Que se construyó. Siemens jugó un papel crítico, y esto también fue en la construcción de un aparato llamado Hans Kühler de energía libre, que proporcionaba no solo a la naval alemana submarinos de alta tecnología, pero también los fueron empleando para colocarlos en los platillos voladores que ellos ya venían construyendo. Henry Stevens, autor de Hitler suprimido o el señor del bigotito suprimido y el armamento que todavía está en secreto, ciencia y tecnología, escribe: el Magnetrosmaparat fue completamente desarrollado en el 33 con la ayuda de von Unruh y Franz Hyde de Siemens y Schurkert. Eso significa que la firma de Siemens, a pesar de que negó en decir, no, nosotros no estamos haciendo eso, no, eso no existe, pues, y que tengan algunos pérdida de memoria, conocieron lo que era la energía libre y específicamente el aparato Hans Kühler desde los 30. Y en 1943 Kühler y su trabajo terminó en la naval de Alemania llamada OKM. Véanse nomás, nada más, todo lo que estaban desarrollando pues en secreto. Y yo creo que también ellos pensaban que creando tal vez este tipo de armamento bélico, tal vez estos objetos voladores podían servir también como armamento bélico. Porque ¿por qué tan interesados? Y como el señor del bigotito tenía altas aspiraciones, diría, si puedo conquistar a Alemania, tengo a mi gente cautiva, después sigue el mundo, porque eso era lo que quería este cuate, y decir, bueno, y si ya tenemos cómo desarrollar esta tecnología que llegó a través de la mente de María Orsic, salir al espacio y conquistar mundos. Ahora sí, que me salió como Pinky Cerebro.
y como cerebro, tratar de conquistar el mundo y el espacio. Pero bueno, gente bonita, hasta aquí yo te dejo esta otra parte de este libro que me parece fascinante y espero que se esté entendiendo y no se aburran. Si tienen alguna duda o pregunta, pues me pueden decir si se está entendiendo o no estos capítulos y nos vemos para otro videito. Bye bye.